Saludos amantes de la lucha de brazos. Ya confirmado el combate de Devon Larratt versus Levan Sanguinasvili. Falta todavía bastante tiempo para eso. Quedan muchas cosas por debatir, analizar y ellos como atleta prepararse como siempre lo hacen. Pero en este caso comencemos. Ya Levan Sanguinasvili pasó sus problemas de lesión en el tendón. Para que no hablen después que si en un caso hipotético, pero muy hipotético, mágico, Devon le gana a Levan Sanguinasvili, nadie indica que le ganó o le indique que ganó porque estaba lesionado. Pero ya entrando al combate, Devon Larratt conversó con Elgin, siempre se me olvidó el apellido, el chico del canal Voice of Art Wrestling, y si no lo han visto, destaco los puntos más importantes que hablaron estos tres sobre el combate que se le viene a estas dos bestias. Primera pregunta que le hacen a Devon: ¿harás algo nuevo? Devon indicó no, que para este nivel de lucha debes hacer las cosas simples, que hará pocos movimientos, que hará el mismo combate y así lo hará hasta el día del combate. O sea, repetirá los mismos movimientos que en teoría hará contra Levan Sanguinasvili desde hace días que lo está practicando hasta el día del combate solamente. Segunda pregunta que le realizan: ¿tiene más estrategias por si la primera sale mal? Este respondió que no. En este caso se ve que está claro con el plan que tiene pensado para intentar lograr lo improbable contra Levan Sanguinasvili. En sí le indicó y destacó: no eres el mismo que antes, que entrabas totalmente o salías totalmente. Ahora tienes el centro y cuando pasa eso eres más efectivo. Devon indica que es el mejor estando en el centro contra cualquiera, pero en sí insistió que no es fácil mantener el centro con mucha fuerza. Hablaron bastante sobre esta parte. También en este caso se le sugirió a Devon Larratt que el por qué no arriesga y ataca primero. Devon indicó que no le importa perder el primer round siempre y cuando sea de una forma eficiente. La palabra clave para él es eficiente, la eficiencia. Indica que evalúas al rival en este primer round y agotarlo quitándole energía, que sabemos que es lo clave para que Levan Sanguinasvili, por sus extremos sobrepeso y extrema mala condición, es el punto débil de él, cosa que estamos todos de acuerdo que es el talón de Aquiles de Levan. Lo indiqué en un video anterior por si no lo has visto. Si él llega a ese punto desde el primer round, como contra el combate de Hermes Gasparini, que ya sabemos que lo desgastó. No recuerdo en qué round exactamente era que comenzó el desgaste de Levan. Yo sé que el primero no fue, creo que fue el tercero. Si llega a ese punto desde el primero, Devon Larratt tendría muchos chances de que Levan Sanguinasvili pierda. Con respecto a su entrenamiento, siempre yo he destacado, de lo que llevo conociendo a Devon, que siempre cambia sus entrenamientos. Jamás entrena igual todos los años. Esta vez él destaca que viene entrenando 2 años su fuerza máxima. No sé qué tipo de ejercicio realiza, pero eso fue lo que indicó exactamente, que lleva 2 años practicando su fuerza máxima. Y es algo que los fanáticos del deporte han destacado muchas veces en mi canal con la palabra que Devon está más fuerte. Ustedes como fanáticos lo han recalcado y más o menos por ahí va lo que ha hecho Devon Larratt. Ahora se le preguntó si trabaja acondicionamiento, palabra clave acondicionamiento, también realicé un video con respecto a esto. Recalcó que los luchadores de brazos no trabajan acondicionamiento. En mi opinión, aunque es cierto, siempre hay algunos que sí lo hacen, como Travis Bagman. Uno que otro debe hacerlo.
Este recalcó que siempre o simplemente hay que concentrarse en la fuerza, y veremos estas palabras de Devon, que indicó exactamente: se habla de acondicionamiento y resistencia, y siempre digo que es fuerza y saber cómo la lucha de brazos, que tiene la apariencia de resistencia, es realmente superior. No creo que nunca debas entrenar para ganar fuerza y saber cómo para luchar estarás en una mejor posición, más ventajosa, más eficiente, y el otro tipo se agotará más rápido. Entonces hablamos de posicionamiento y fuerza, que en definitiva, más allá de lo que está indicando de resistencia o fuerza, el punto final es desgastar a Evan Sanguineshvili desde el primer round. En sí, ese es el punto general que está indicando entre sus palabras de Devon Larratt. En este caso, en la técnica, en sí habló que el top roll le hizo mucho daño a Evan en ese, o que se vio como incómodo o algo parecido. Me imagino que en ese primer combate de Devon versus Evan Sanguineshvili destacó este tipo de movimiento que resultó incómodo a Evan Sanguineshvili. Destacaron otras cosas también, pero eso se irá viendo en el tiempo. Ahora destacamos más puntos, y el que yo siempre insisto, aunque no siempre el peso influye, Devon, con total seguridad, llegará de nuevo a 130 kilos o quizás a 132 que alcanzó contra Michael Top. No estará cerca del peso elevado, pero en algo ayudará. No sé qué tanto punto vaya a afectar la inactividad de más de 4 meses que tendrá Devon. En este caso desde el punto de la última pelea contra Georgie hasta el combate contra Evan Sanguineshvili. Pero en este caso por lo menos Devon participó en varios combates este año. Lógico, Evan tiene más inactividad, pero en teoría Evan Sanguineshvili compite menos. Aunque falta mucho para el combate, ¿creen que Devon le pueda ganar al menos un round a Evan? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿creen que Devon le pueda ganar a Evan? Para mí, sí, yo le voy obviamente a Devon, aunque llevo poco tiempo como fanático de este deporte, siempre con Devon. Por cierto, algunos han colocado que si Devon le gana a Evan, será una leyenda o estará a la par con Jon. Personalmente, no creo que sea así. Devon ya es una leyenda. Él ya ha demostrado mucho en el deporte. Si le gana, lógico será sublime y para su ego mucho más. Pero recalco que ya es una leyenda. Es como decir que Jon Briggs le va a ganar o necesita ganarle a Evan Sanguineshvili para ser una leyenda. Ya son unas leyendas. De hecho, los tres son unas leyendas por, digamos, que los récords, los hitos que han realizado estos tres bestias. Obviamente Devon y Jon tienen más tiempo. Evan Sanguineshvili aún le quedan más años en el deporte, si no estira la pata antes, por la inmensa química que usa y el sobrepeso, pero aún le falta, digamos, combates por realizar. Pero digamos que en su historia Evan Sanguineshvili no competirá tantas competencias como lo realizaron o lo han realizado Devon Larratt y Jon Briggs. Pues ese fue creo que el último contenido de lucha de brazos del año. Gracias a todos. Gracias por apoyar la movida de la lucha de brazos en mi canal. Gracias a todos. Bye bye. Devon Larratt, Take One.